Bienvenidas y bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que estamos compartiendo ideas, pensamientos, puntos de vista diferentes, pero sobre temas que son relevantes para nosotros como guatemaltecos, centroamericanos, latinoamericanos. Hoy nos vamos a ir a un tema un poquito más del cono sur, pero relevante y del cual podemos aprender temas muy interesantes sobre nuestra infraestructura. Le quisiera pasar la palabra a Luis Fernando, que se encuentra en Colombia, ahí extrañando Guatemala seguramente, y para que nos cuente sobre nuestro invitado, que si mal no estoy se encuentra en Ciudad de Guatemala, pero va a representar a otro país en esta conversación. Así que Luis Fer, por favor, adelante para presentar a nuestro invitado Diego Lechuga. Bueno, gracias Diego. Y bienvenido Diego Lechuga. Un gusto, Con Diego gracias. gracias, con gusto con mucho gusto nos conocemos de hace varios años. Realmente nos conocimos con Diego cuando yo entré a hacer prácticas en Cámara de Comercio de Guatemala. Así que de cierta forma Diego fue mi primer jefe, si querés verlo así. Cuando apenas sabía cómo usar el calendario de Gmail, ahí empecé. Así que un gusto tenerte acá, Diego. Diego trabaja en la oficina comercial de Chile en Guatemala, ya lleva varios años ahí. Pero más bien te dejo que te presentes, cómo estás y bueno, bienvenido. No, muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Diego. Es un gusto estar acá. Y sí, como lo mencionan, aunque he tenido, llamémosle, una trayectoria ahí un poco curiosa, empezando en Cámara de Comercio, pasando por otras instituciones, actualmente soy representante de ProChile para Guatemala, con concurrencia para El Salvador y Honduras. Mucho de lo que se tiene como esta visión es, para empezar, tratar de trabajar con Centroamérica como bloque, utilizando estas lógicas que tiene la geografía, Guatemala, El Salvador y Honduras. Panamá es Panamá solita, pero pensemos que Costa Rica y Nicaragua, por su parte, también tienen una dinámica diferente, y posicionar a Chile como un aliado estratégico en temas de servicios, productos, exportaciones, porque al final de cuentas Chile y Centroamérica de forma general son complementarios. Y en ese sentido, creo que mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene esa lógica, el pensar qué ejemplos se pueden tomar en cuenta, qué temas podemos conversar al respecto, qué experiencias se pueden trasladar hacia la región para ayudarles a desarrollarse. Y yo tal vez quisiera ahí empezar un poquito la conversación preguntándote, Diego, la curiosidad me conduce a pensar cuál es, digamos que la naturaleza de la relación comercial entre Guatemala y Chile. Somos importadores de, seguro del vino chileno, pero ¿qué más? Más allá de lo que suele sonar, ¿cuál es la naturaleza de nuestra relación con nuestro país de hermano del sur? Ha ido evolucionando. Pensemos que cuando yo inicio con la oficina, estamos hablando de 2017, sí, definitivamente los productos íconos se mantienen, pero pensemos un poquito en la lógica que se ha buscado, que ha ido cambiando en los últimos años. 2017, los vinos, productos alimenticios y productos forestales ocupan la mayoría de las exportaciones de Chile, y aquellos bienes o insumos intermedios en la cadena de valor tienen una participación mínima, por no decir irrelevante. Estamos hablando que solo el sector forestal en 2017 representaba más del 80% de las exportaciones. Adelantémonos hacia 2025, y aunque el sector forestal sigue representando más del 30% del valor de exportaciones de Chile hacia Guatemala, hablamos de que ronda, dependiendo del año, entre los 40 y 60 millones de dólares. El sector agroalimentario ha aumentado de forma significativa, superando inclusive los 80 millones de dólares al año en exportaciones. Esperamos que este 2025 se pueda cerrar con más de 185 millones de dólares de exportaciones chilenas hacia Guatemala, dándole especial relevancia a aquellos productos, bienes y servicios intermedios. ¿A qué me refiero con esto? Como mencionaba al principio, Chile es complementario con las economías de Centroamérica. En tema de clima, en tema de producción, muchas veces tenemos, valga la redundancia, producción similar. Palta, el aguacate, por ejemplo. Chile y Guatemala tienen una producción de aguacate Hass, no obstante en la misma temporada. Entonces, cuando hablamos de complementario, podría ser que en la época que Chile está cosechando, Guatemala siembra y viceversa,
Y una alianza entre empresas exportadoras para un tercer mercado permitiría que se tuviera producción todo el año con estos dos países, así como también exportaciones todo el año. Lo mismo podemos pensar con el tema de empaques y embalaje, servicios, bases, concentrados para alimentos, por ejemplo, y los concentrados de jugo que se importan de Chile en gran medida junto a la avena, para que nuestra industria alimentaria, que recordemos que en Guatemala la industria alimentaria es la más grande de Centroamérica y del Caribe, pueda no solo ampliar su catálogo de productos, sino también tener mejores costos para la producción de los mismos. 2025 creo que el conseguir proveedores en una dinámica logística que está no solo en constante cambio, sino que también tiene diferentes problemas, se ha vuelto esencial. Y ahí es en donde Chile, dicho de forma coloquial, ha salido a batear y se ha posicionado como un aliado estratégico para Guatemala. Yo, bueno, yo me acuerdo cuando trabajamos juntos, hicimos una vez una rueda de negocios Chile-Centroamérica, me parece que era, aquí en Correcto. Guate. Em, en el episodio anterior, el papá de Huicho, otro colega del podcast, habló sobre el tema de la integración centroamericana. Ya lo hablaste, dijiste Centroamérica, Chile y Centroamérica, dijiste en una frase mientras hablabas. Yo te quería preguntar, ¿cómo ve Chile el tema, el mercado centroamericano? Em, Hablamos, ¿no? Que cada mercado de cada país de Centroamérica es muy pequeño. Obviamente lo atractivo desde fuera es, en Centroamérica es un bloque de más o menos 50 millones de personas, que es un mercado parecido al de Colombia. ¿Cómo ve Chile el tema de integración centroamericana? Y desde tu perspectiva, tal vez, no sé si de Chile o como guatemalteco, ¿cómo miras el tema de integración? Yo creo que nos falta muchísimo, pero ¿cómo lo ves vos? Definitivamente falta mucho, pero por eso hablaba al principio que tenemos que pensar en la lógica de los bloques, especialmente los avances que se tienen en los diferentes bloques. En el Triángulo Norte, por ejemplo, cuando hablamos, ya se tiene una integración aduanera, Guatemala, Honduras, y que este 2025 se tiene el primer puesto integrado funcionando, Guatemala, El Salvador y Honduras, El Salvador. Y aquí hablamos de un mercado de más de 30 millones de personas. Definitivamente, aún no llegamos al mercado colombiano, al mercado mexicano, porque no solo es el grueso del número de personas, sino también el poder adquisitivo que tiene esta población, lo que puede afectar o puede cambiar la dinámica. No obstante, no son números despreciables, aún los países independientes. Yo diría que la visión que tiene Chile con Centroamérica es justamente el grado de desarrollo que se tiene. En muchos casos, esta experiencia, esta curva de aprendizaje y desarrollo económico, comercial e industrial que tienen los países centroamericanos simplemente es, ¿cómo se podría decir? Estamos al principio, mientras que países como Colombia, como Chile, Brasil, México ya van más avanzados en esta experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Me gusta decir que Guatemala está en este proceso en donde se va a dinamizar su economía, así como los países del Cono Sur lo hicieron a finales de la década de los 80, los 90, eh, porque ya tenemos una masa crítica. Hemos logrado superar algunos obstáculos técnicos, económicos, el tamaño de algunas empresas ya ha logrado crecer lo suficiente para que ellos también se conviertan en reinversionistas en su propio mercado y se diversifiquen. En tu caso, Luis, que estás en el azúcar, definitivamente podemos ver cómo pasamos de solo producir un commodity a de este commodity desarrollar etanol, estar integrándonos en cadenas de empaque y embalaje con productos sostenibles, la exportación de energía eléctrica y las inversiones en otros sectores que no necesariamente tienen algo que ver con la industria agrícola. Entonces, esto solo es posible gracias al tiempo que ha pasado con estabilidad macroeconómica y con capacidad de inversión local. Entonces, ¿cómo nos ve Chile? Ellos se pueden integrar en esta etapa del principio como nuevamente un aliado estratégico, proveyendo materias primas, bienes, servicios, experiencia e integrándose en las cadenas de valor que se están generando actualmente. ¿Por qué? Porque definitivamente seguimos siendo mercados de consumo pequeños. Pensemos en el vino, que es de los principales productos de exportación de Chile. No es que Guatemala no consuma alcohol, al final de cuentas somos casi 20 millones de personas que nos gusta salir y tomarnos un trago. El problema tal vez es la cantidad de alcohol o el tipo de alcohol que consumimos. Definitivamente es más ron y cerveza que, por ejemplo, vino. Entonces, Guatemala, para la industria vitivinícola de Chile,
es un mercado intermedio, en donde viñas más pequeñas pueden explorar esos nichos, donde se piden menores volúmenes y en donde el riesgo de ingresar, llamémoslo económicamente, ese riesgo económico va a ser menor que tratar de ingresar en los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, un pedido mínimo te podría comprometer todo tu stock, pero si no le gustas al público, estás hablando que va a ser pérdida o por lo menos un experimento demasiado costoso. Y Diego, ¿ves alguna, digamos, la solidificación de esta relación entre Chile y Centroamérica tiene o responde a que en algún momento se firmó un tratado de libre comercio y se tiene un tratado con Chile? ¿Ves potencial para que puedan ser explotados más códigos arancelarios dentro de la relación estratégica que se pueda tener con ellos? ¿Cómo ves ese tratado de libre comercio? ¿Se le está sacando el jugo o todavía no? Creo que depende a quién le preguntemos. ¿A qué me refiero con esto? El que lo conoce y lo aprovecha le está sacando el jugo. En especial aquellas empresas grandes que tienen capacidad de investigar cómo pueden sacarle provecho a los productos. Es gracias a este tratado que se tiene acceso, por ejemplo, al azúcar guatemalteca a Chile y los frutos, los frutos chilenos, como manzana, como pera, naranjas, etcétera, hacia Guatemala. Las uvas y las manzanas que consumen en el supermercado en cierta época, dice que podemos asegurar que el 100% son chilenos. Y esto es gracias al tratado, a estas preferencias arancelarias. No obstante, no se está aprovechando al máximo. Y en gran medida es por el mismo desconocimiento del sector empresarial local que, que aún está aprendiendo a utilizar no solo el tratado que tiene Chile con Centroamérica y el protocolo de Guatemala, sino en general las herramientas de libre comercio que tiene Guatemala con el resto del mundo. Nos ha pasado muchas veces en la representación, en la oficina, que prácticamente, ¿qué sucede? Que viene alguien, está importando y no sabe para utilizar el tratado, hay que importar por medio de los protocolos, los procedimientos que establece el tratado, algo tan sencillo como utilizar formularios. No obstante, cree que importando un producto chileno automáticamente se van a aplicar los mecanismos que le permitirían importar libre de aranceles. Entonces, ese tipo de elementos, creo yo, es lo que hace falta. No obstante, sí, definitivamente como Chile nos interesa modernizar este tratado que fue negociado a finales de los 90 y cuya negociación terminó en 2000-2001, pero que en Guatemala el protocolo se rectificó y entró en vigor hasta el año 2010. Entonces, aunque nos atrasamos en esa entrada en vigor, ya tiene 15 años. ¿Cómo ha cambiado el mundo en 15 años? Estamos hablando que no solo podemos modernizar temas de inversión, sino también incluir nuevos elementos como lo que estaba mencionando, las cadenas de valor, cómo nos integramos y nos complementamos para, por ejemplo, poder acumular origen y aprovechar la red de tratados que tienen ambos países. Yo te voy a hacer una pregunta un poco más compleja. Eh, yo en varios episodios he hablado de Chile, creo que lo has escuchado. Sí. Yo admiro mucho a Chile porque es un país latinoamericano. Es interesante Chile porque es como que fuera una isla, ¿no? En el norte desierto, los Andes con Argentina y al sur y al oeste mar. Y Eh, glaciares. y glaciares espectaculares, unos lugares lindísimos en el sur de Chile. Eh, Eso podrías decir que puede ser para otros países una receta para eh, la pobreza o la falta de desarrollo, ¿no? Estar tan aislado. No obstante, Chile termina siendo, si no es el país más desarrollado de Latinoamérica, uno de los más desarrollados, tan así, y lo mencioné hace un par de episodios, que es el único país de Latinoamérica que es parte del programa de excepción de visas de los Estados Unidos. O sea, te demuestra que realmente hay un estándar de desarrollo importante en Chile. ¿Por qué hago esta introducción para mi pregunta? ¿Y por qué digo que es compleja? Em, Nosotros queremos hablar hoy de infraestructuras y de puertos, pero tal vez antes de llegar ahí, em, te quiero preguntar, ¿qué ha hecho Chile? Hacer una revisión histórica y también la negociación de tratados de libre comercio ha sido muy importante. Chile tiene muchos tratados de libre comercio. ¿Qué ha hecho Chile? Para alcanzar esos estándares de desarrollo y tal vez aprovechando qué podríamos copiar de Chile en Guatemala para poder echar a andar un poco la economía. Sí, por supuesto. Y ahí creo que
podríamos reducirlo a una palabra, o mejor dicho, una frase, dejar competir. Pero no quiero que se malinterprete, por ejemplo, actualmente que en Guatemala estamos hablando de la autoridad de competencia, la ley de competencia. No, me refiero a literalmente la desregularización para que se permita el acceso de diferentes competidores en diferentes sectores. Adelantándome tal vez un poco cuando hablamos del tema de puertos, sin ir tan lejos, el Sistema Portuario Nacional de Chile tiene 56 puertos. No, no todos son del mismo tamaño, no todos tienen la misma capacidad, algunos son artesanales, otros son privados, pero estamos hablando que existe una diversidad de actores que permiten para los usuarios, tanto privados como públicos, elegir el que más le conviene, hacer uso de aquel que se acopla a sus necesidades. Pensemos en algo que esperaría que no fuera controversial en Guatemala: las rutas del transporte público urbano en Ciudad de Guatemala. Estas rutas se otorgan. Eso no permite la competencia. Cuando hablamos que un bus colectivo, entonces, está operado por una empresa que tiene la exclusividad de la ruta, ¿cómo podemos hablar de competencia? En donde cualquier otro que quisiera prestar el servicio o tiene que tener otro tipo de licencia y no competir directamente, o lo tiene que hacer de manera informal, porque estamos hablando nuevamente que no se permite la competencia, y en la medida que tenemos la capacidad de elegir, esto incentiva a que los usuarios, nuevamente públicos y privados, si quieren sobrevivir, vayan mejorando el servicio, vayan mejorando las capacidades. Y regresando un poquito a la pregunta de qué se podría copiar, eso, la desregularización, porque a mí me gusta decir que el hambre agudiza el ingenio. Y en el caso de Chile, eso fue lo que pasó. Se tenía que modernizar el sistema, se tenía que desarrollar la industria, porque Argentina, aunque hoy en día hablamos mucho de las crisis que tiene, es un motor económico en Sudamérica. Tiene una industria muy fuerte, no digamos Brasil. Lo mismo sucede con Perú. Entonces, o crecía y complementaba y competía directamente a la par, llamémosle, con estos monstruos que en muchos casos han tenido una experiencia de desarrollo económico previa, o sea, van más avanzados, o se iban a quedar encerrados en un sistema que no les iba a permitir aprovechar sus ventajas competitivas. Y Diego, ¿qué te han dicho los empresarios exportadores chilenos de su interacción con los puertos? Digamos, para ellos, ¿qué es pasar de estar interactuando con el puerto de Antofagasta, del puerto de Iquique, con nuestro puerto de San José, o nuestro puerto Barrios, ¿Qué tal? puerto Quetzal? ¿Qué te han contado? Es frustrante, es frustrante. Pero empecemos por lo básico. Nadie va a estar conforme con su sistema. Estamos hablando de que todos juzgamos con base en nuestra propia condición. Entonces, muchas veces cuando hablamos del empresario guatemalteco nos quejamos de nuestra infraestructura hasta que encontramos a alguien peor o a alguien mejor. Y algo similar sucede en Chile, porque definitivamente el chileno no está conforme muchas veces con la infraestructura que tiene. No obstante, al ver casos como el de Guatemala, sí se empiezan a marcar la diferencia y reconocer las ventajas. Una de ellas, como mencionaba, el hecho de que se tenga la capacidad de competir y utilizar diferentes puertos según la necesidad y el producto que se tenga. El problema que tiene Guatemala es que, nuevamente hablamos de los monopolios acá, o sea, el sistema está monopolizado por parte del Estado. Los técnicamente dos puertos que se tienen, que sería Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, estamos hablando de que son empresas estatales que tienen más de 40 años de existir, y aunque en su momento fueron inversiones interesantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que permitían o posicionaban a Guatemala en una liga más grande, en 2025 se quedaron pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la eficiencia, porque no importaría tanto que solo existiera una opción si funcionase bien. Pero estamos hablando que en muchos casos, las noticias que se han escuchado últimamente, el dragado, por ejemplo, no podemos aceptar buques de mayor calado por un tema de dragado, que no todas las grúas están operando, que la terminal que antes era de administración privada, APM como tal, ahora le está administrando el mismo puerto. Y conversando con algunos empresarios, lo primero que me dicen es, de la noche a la mañana, lo que antes podía pagar con tarjeta de crédito, ahora tengo que ir al banco, hacer una transferencia o depósito y compartir la boleta.
retrocedimos por lo menos 2 años en los procedimientos. Y no es porque no se tenga la tecnología, no es porque no existan los protocolos, porque con la ley de simplificación de trámites de Guatemala, por ejemplo, esto ya debería estar implementado. El problema es que muchas veces las estructuras, las mismas nacionales, son o muy lentas para cambiar o no tienen esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando en un sistema interconectado que ya es digital, en donde se pueden anticipar los BLs hasta 48 horas, venir y pedirle que se hagan depósitos y luego enviar la foto de la boleta de depósito, entonces es un choque. Es, ¿cómo es esto? Llamémosle, no es complicado, no es difícil, pero definitivamente hace más engorroso el procedimiento y por eso decía, es frustrante. Para el empresario guatemalteco, por otro lado, es parte del día a día. Entonces, muchas veces en las mismas negociaciones es el venir y conversar con el empresario chileno de, ok, yo ya tengo esto dominado, por ende no va a generar ningún problema, pero que lo haga 100% desde cero. El chileno sí puede afectar en las negociaciones o inclusive desmotivar al punto que se busquen mercados más, ¿cómo decirlo?, más fáciles para hacer negocios. Yo creo que estás tocando un tema que es el tema de la incertidumbre. Eso causa mucha complicación para hacer negocios. Hay un dicho que dice que no hay nada más cobarde que un dólar. En ese sentido, bueno, sé que está la discusión del tema de la ley de puertos. ¿Sí? Eh, yo sé que a vos te gusta mucho analizar todo lo legal. Entonces, tal vez contarnos un poco contexto. ¿Qué es la ley de puertos? ¿A qué va? ¿Y cuál es la visión de Chile o tu visión en general sobre esta ley de puertos? Ok, de forma muy resumida, la ley de puertos de Guatemala como tal lo que busca es, o tiene dos objetivos primordiales. El primero, crear una autoridad portuaria que ayude al sistema como tal a modernizarse y a generar estas nuevas políticas que hacen falta, porque tenemos las empresas portuarias que podríamos decir hasta cierto grado son autónomas. No obstante, no existe una lógica o una coordinación entre estos mismos puertos sobre cómo operar, sobre cómo venir y, por ejemplo, administrar los bienes, su proceso de modernización, cómo se podrían complementar o bien hacer nuevas inversiones. Todo esto se ha construido, por decirlo de alguna manera, sobre la marcha, y eso es algo no solo que afecta o que es exclusivo del sistema portuario guatemalteco. La mayoría de las instituciones de Guatemala, muchos de los procedimientos y esta visión que tienen de modernización es nueva. Entonces se están experimentando sobre la marcha y este proceso de prueba y error es lo que muchas veces es engorroso. Miremos lo que pasó con APM. La duda o el mayor problema era si, por ejemplo, si me equivoco, corríjame por favor, pero la figura de usufructo oneroso no existía. No obstante, podemos ver que en Puerto Quetzal sí existen terminales especializadas de uso privado, de administración privada. La granelera, por ejemplo. Estamos hablando la de carbón, estamos hablando de la de gas. Entonces, más parece de que es la inexperiencia de cómo utilizar los mecanismos legales existentes que la falta de una legislación y una autoridad portuaria, una autoridad marítima como tal permitiría no solo generar ese conocimiento acumulado, al final de cuentas, tener personas de carrera especializada, sino también poner cierto orden. Y pensando un poco a futuro, el que pudiéramos tener más puertos, el tener este sistema integrado y coordinado. Ahora bien, dicho esto es algo que va a parecer contradictorio, porque parte del proceso de modernización de Chile del sistema portuario fue deshacer la autoridad portuaria que estaba encargada de los 10 puertos estatales de Chile. O sea, esta autoridad se creó a finales de la década de los 60 y a finales de la década de los 80 se elimina y en lugar de tener una sola empresa portuaria, se crean 10 empresas portuarias. Dije que en principio iba a parecer contradictorio porque parece que Guatemala quiere concentrarse cuando lo que hizo Chile para modernizar su sistema fue desconcentrarse. Pero pensemos que aquí es en donde hablamos de la administración y la operatividad de los puertos. ¿Por qué? Porque prácticamente, y haciendo un resumen o una síntesis muy grande, estamos hablando que los puertos de Chile funcionan de la siguiente manera.
El Estado chileno, vía las empresas portuarias, mantiene la propiedad de los recintos de infraestructura común y la autoridad como tal del puerto, es decir, generan el plan maestro, las reglas de uso, la coordinación. La operación de los frentes, la inversión en las terminales, esta se licita a diferentes privados mediante concesiones que pueden durar hasta 30 años. Por supuesto, con obligaciones de inversión, niveles de servicio, estándares, así como las reglas pro competencia. Nuevamente, estamos hablando de lo que se busca es evitar estos monopolios, sean estatales o privados. Y tenemos dos figuras, multioperador, que son en donde no hay, llamémosle, terminales concesionadas, o monooperador, nuevamente permitiendo la competencia al momento de elegir ese monooperador. La autoridad centralizada como tal, en Chile, estamos hablando que sería, por ejemplo, de la Autoridad Marítima Chilena, que prácticamente es la encargada de administrar o de velar por el uso de temas como la posta, que sería un bien público de Chile. En Guatemala, ¿cuál sería esa autoridad? ¿Cuáles son las normativas? ¿Quién establece estos lineamientos? Porque entonces lo que tenemos en Guatemala es una mezcla de diferentes actores, incluido Defensa, por ejemplo. Defensa, la misma empresa portuaria, el Ministerio de Infraestructura, Comunicación y Vivienda, que administran o tratan de administrar en conjunto en lugar de que exista un solo actor que permita, ya sea coordinar. Creo que el mejor símil sería, pensemos en una ventanilla única de exportación. Eso es lo que buscaría hacer una autoridad portuaria, que es lo que se permite crear dentro de la ley de puerto. Porque al final de cuentas, ¿qué sucede con Guatemala? Le estamos preguntando a 10 instituciones diferentes para un solo tema. Y ahí es en donde un especializado podría ayudar a agilizar los trámites. Y la ley actualmente pues está presentada al Congreso, fue presentada, si no estoy mal, en mayo, pero ¿cómo ves que va caminando en el Congreso? Se dice que en el Congreso entra una jirafa, sale un camello. ¿Qué tanto han visto ustedes cuál ha sido la recepción de los señores diputados respecto a esta iniciativa de ley? A ver, la ley como tal está aprobada. En lo que estamos ahorita es en la construcción de los mecanismos de la ley. Por ejemplo, la creación de esta autoridad portuaria. Y ahí es en donde, sí, llamémosle, los intereses podrían influenciar y en donde instituciones como Cotrigua, que ha quedado, llamémosle, establecida como un actor relevante dentro de la misma ley, y va a tener un papel fundamental, tanto para la elección de las autoridades como también ese canal de comunicación, sector público, sector privado. Porque este es un tema, nuevamente, que menciono en el caso de Guatemala, que muchas veces omitimos. La participación de actores privados en concesiones, en licitaciones en Guatemala, ya tiene muchos años de existir. En el proceso de modernización de Chile fue a final de la década de los 90 y entre 1997 y 2011, que por medio de diferentes leyes se permitió la participación de estos privados en las concesiones. Guatemala ya lo tiene. El problema es que en muchos casos la misma autoridad portuaria, me refiero no a una autoridad marítimo portuaria, llamémosle nacional, sino la empresa portuaria Quetzal o la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla, no hacen uso de esos mecanismos. Por ejemplo, pensemos en la ANADI o la Ley de Alianza Público-Privadas como tal. Ahora que las municipalidades son capaces de emitir estos proyectos y que se pueden aprobar en Consejo Municipal y no por medio de el Congreso de la República, podríamos hablar que la misma municipalidad de Puerto San José podría desarrollar el equivalente de una ciudad portuaria y un territorio no extraduanal, sino extraportuario. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando que este es el puerto, la ciudad creció alrededor, entonces el puerto hoy en día está ahogado, asfixiado, porque ya no tiene hacia dónde crecer. Entonces se crea este territorio fuera del área de la ciudad, donde el puerto puede seguir creciendo y se comunica por medio de una autopista privada, de un túnel o de un tren de carga corto. Pero al final de cuentas lo que se hace es, tenemos la operación portuaria que la ampliamos para aumentar la capacidad de embarque y desembarque y todas las operaciones de almacenaje, de estivación, etcétera. Entonces las hacemos tierra adentro, en donde todavía hay espacio para crecer. Este tipo de proyectos, gracias a la decisión
me corrigen si fue la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, que determina que un proyecto de beneficio municipal puede ser aprobado en concesión municipal, eh, lo permitiría. No obstante, hasta donde yo conozco, no tenemos este tipo de iniciativas. Tenemos, sí, un plan maestro de la municipalidad, un plan maestro del puerto que se complementan. La pregunta es cómo lo van a hacer operativo, cómo lo van a implementar. Y ahí es en donde el detalle fino de los proyectos específicos, como las concesiones, las licitaciones, entran en juego. Y hablando un poco más amplio de infraestructura, yo supongo que lo conoces, cómo funciona el tema, ya un poco yéndonos más allá de los puertos, el tema de carreteras. Yo he recorrido, por ejemplo, de Concepción a Santiago de Chile, que serán algunas horas. Eh, He dado la vuelta es como un periférico que tiene Santiago, donde si vos vas en el carro y vas escuchando bip, 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 Te están son los cobrando. peajes que te están cobrando. Pero la infraestructura en Chile es impecable. En Guatemala tenemos esa resistencia a querer, o no sé si resistencia, pero hay, digamos, no hay esos proyectos, digamos, en los cuales te cobran de manera más directa por su uso, si podemos decirlo así. Por lo menos en el caso de carreteras. Y bueno, no es un secreto, tenemos muy malas carreteras y el país está colapsado de tráfico y aún así no se hacen proyectos o no han empezado muchos proyectos que resuelvan esa problemática. Vengo de Argentina recientemente, el, lo que fue el paraíso del peronismo en algún tiempo, pero vos circulás en Argentina y también te cobran peajes en la carretera, o sea, mucho socialismo y lo que querrás, pero cuando vos te moves en Argentina, hay peajes por todos lados. Eso por carreteras. Aeropuertos, no sé cómo funcionan los aeropuertos en Chile, tal vez si nos puedes contar así brevemente cómo funciona el tema de aeropuertos. En Guatemala se hizo el anuncio el año pasado que se iba a concesionar, pues de momento no ha pasado, veremos si pasará. Yo creo que es lo que se tiene que hacer porque no puede ser posible que tengas aeronáutica civil siendo una especie de, como que abarca todo, ¿no? O sea, el gobierno debería tener más un rol, digamos, poner las reglas del juego, fiscalizar, pero no es ser juez y parte, que eso es lo que pasa mucho en Guatemala, ¿no? Entonces, un poco tal vez si nos contás cómo funciona el tema de carreteras, por un lado, que lo encuentro muy interesante, y el tema de aeropuertos, que es la otra infraestructura estratégica complementaria. Mira, en muy resumidas cuentas, siempre se permite la participación de los privados. Y ahí es en donde, por eso mencionaba, Guatemala sí tiene herramientas que podría aplicar, pero que no lo ha hecho. Llamémosle de que se han tenido gobernantes muy tibios, lo voy a decir de esa manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en los temas aeroportuarios o carreteras. Se podrían tener empresas de capital mixto, que la ley lo permite. Se podrían tener empresas estatales. Se podría tener una infraestructura que se da en concesión o en administración privada. O sea, tenemos varios mecanismos ya existentes que no se utilizan de ninguna forma. Nuestra experiencia, por ejemplo, en Guatemala me refiero, con carreteras privadas, tenemos una que se construyó de manera pública, lo amplió el privado y luego se utilizó con el modelo de peaje. Me refiero a Palinis Quinto, que hoy en día regresó a manos del Estado. Pero carreteras como tal que se hayan construido 100% bajo un esquema privado, podríamos decir que solo la vía alterna del sur y actualmente el corredor verde que se está construyendo en Guatemala para conectar Misco con la ciudad capital. También tenemos el proyecto de Sochi. ¿Por qué los menciono? Porque antes de profundizar, pensemos en la masa crítica de cualquier país. Me refiero a la economía, el número de usuarios, etc. Y acá les lanzo la pregunta antes de responder yo mismo. ¿Qué pasaría si yo les digo, vamos a construir una casa, me caso, espero tener familia y voy a construir una casa con 12 habitaciones? Porque estoy pensando que voy a tener 6 hijos y cada hijo va a tener por lo menos un hijo, entonces 12 habitaciones debería ser suficiente. Es una buena visión, pero me va a costar plata. Me va, ¿cómo se llama?, a generar retrasos en otras metas que pueda tener personalmente, etcétera. Entonces, si yo les pido un consejo, ¿qué me dirían?
Espérate primero a casarte y después mira cuántos hijos vas a tener y ahí ya evalúas tu necesidad. O me dirían, dale, construí la casa con 12 cuartos hoy que no tenés nada. Yo creo que podrías tal vez construir la casa, pero le cobras peaje a cada hijo por el uso. No, yo creo que tal vez eso es un poco, no sé si por ahí va tu comentario, pero lo que ha pasado en Guatemala, que se han construido muchos proyectos que en algún momento cumplían con lo que se necesitaba en aquel entonces y luego terminan siendo completamente sobrepasados por el mismo crecimiento del país. No sé si por ahí va un poco tu pregunta, pero yo te aconsejaría, sí, mejor primero casarte y después mira un poquito, pues, por dónde va la cosa, porque si no, te vas a quedar con una casa gigante. Pero no sé, Es Diego. que va a ir más allá de la capacidad como tal. Pensemos si es un tema del huevo o la gallina, es decir, que va primero. ¿Construimos pensando en la demanda futura o esperamos tener la demanda para construir con base en esa demanda? Porque todo es un tema de proyecciones. Recordemos que Ciudad de Guatemala, como la conocemos hoy en día, su crecimiento real, por decirlo de alguna manera, ha sido en los últimos 20, 30 años. Porque para nosotros, por ejemplo, 2008, hablamos de que el tramo se hacía en 5 minutos, independientemente de cuál estemos hablando. Y ese mismo tramo en 2025 lo hacemos 1 hora. Ok, parece poco tiempo, perdón, parece mucho tiempo, pero la realidad es que en tema de infraestructura, en tema de crecimiento urbano, desarrollo urbano, es muy poco tiempo hablar de 20 años. Cuando miras los grandes proyectos de las grandes ciudades, hablamos que tardaron entre 8 y 20 años en construirse como tal. Pensemos que en los últimos, ¿qué? 10 años California no ha sido capaz de construir su tren de alta velocidad. En el momento que se termine va a ser un gran proyecto de infraestructura, pero en los 10 años que han pasado no se ha logrado completar prácticamente nada. ¿Por qué menciono estas cosas? Nuevamente, pensemos en la masa crítica. Construir un anillo metropolitano, en el caso de Guatemala, es un proyecto que se planteó como infraestructura futura y que por diferentes problemas legales, económicos, de corrupción, etcétera, no se ha logrado completar, pero es parte de un plan maestro. Ahora pensemos construir un metro que no utilizaría nadie porque aún no existe la demanda. Para un político eso sería capital gastado. No solo capital económico, sino también capital político, porque sería una gran crítica en su gestión que se construyó un metro que nadie utiliza, que le representa gastos al Estado, etc. Ahora pensemos que se construye un metro en donde se necesita, sería una gran victoria, tanto para aliviar el tráfico, o un paso a desnivel que nadie utiliza. Un paso a desnivel que nadie utiliza probablemente va a generar críticas, que es un gasto innecesario, que se pudieron haber utilizado esos recursos de mejor manera en otras áreas. O utilizar una carretera de peaje que sí, puede tener la demanda, pero que la población no está dispuesta a pagar, por lo menos en ese momento, en esa región, el costo necesario. Hay algunos estudios que determinan, por ejemplo, que un metro, el peaje fácilmente puede costar $1, llamémosle como costo operativo, y nos estamos yendo por la barra baja. Si en Guatemala tenemos que el valor del pasaje promedio es por ley 1 o 2 quetzales, ¿qué hacemos con la diferencia? ¿Se subsidia? ¿Tenemos capacidad de subsidiarla? ¿O de la noche a la mañana le pedimos a las personas que empiecen a pagar 8 veces más de lo que están pagando? Hoy en día, 2025, y aclaro, no es que esté, ¿cómo se podría decir?, justificando el valor de los pasajes, pero en promedio no se respeta el precio que está establecido y las personas están pagando entre 10, 15 hasta 20 quetzales por trayecto. Definitivamente aquí incluimos algunos buses extraurbanos, pero ¿qué quiero llegar yo con esto? Que en 2025 las personas sí estarían dispuestas a pagar los 8 de o sea, el dólar de un metro, inclusive 10, inclusive 15 quetzales, porque estamos hablando que es el mismo valor, pero con un mejor servicio, más eficiente, más rápido, etcétera. Entonces, todo esto cuando lo comparamos con países de Sudamérica, con Chile, nuevamente regresemos a esa masa crítica. Son países que lograron llegar antes a esa masa crítica, a ese volumen, ya sea económico, de población, de usuarios, de personas, de infraestructura necesario para implementar proyectos de mayor envergadura.
Totalmente, totalmente. Y a veces me frustro a veces cuando veo, digamos, la infraestructura de Estados Unidos o la infraestructura europea, pero veo realmente el tamaño de nuestro país, nuestra capacidad de recolección de fisco y pienso, es que todavía somos muy pequeños para tener esta naturaleza de infraestructura que requiere un volumen muy elevado de población y aún así la gestión de los recursos no es la óptima. Si se dispusiera presupuesto para ese tipo de proyectos, no se optimizaría su uso y también existe mucha tibieza, como mencionabas, tibieza de nuestras autoridades para poder desarrollar un proyecto que incluso pueda sobrepasar los 4 años y que vaya a ser el logro de otra autoridad. Entonces creo que también es tibieza y en segunda parte es un poco irresponsabilidad porque no quieren facilitarle el trabajo a alguien más en el futuro. Entonces sí, quizás en ocasiones es frustración lo que me parece, eh, pero al mismo tiempo son proyectos necesarios para ya digamos, para nuestra población y para los problemas que tenemos de infraestructura que van más allá de la competitividad de las empresas, pero también al estilo de vida que tiene nuestra población en sus digamos, centros urbanos de mayor eh, eh, más habitados, digamos. Pues, Total, sí, total. también es un cambio en la misma cultura de las personas. 2015 le preguntabas al guatemalteco promedio dónde quiere vivir, todos te decían casa. 2025 ya el apartamento está dentro de las consideraciones. Y esto es no solo por temas de tráfico, temas de movilización, temas de precios, sino también temas de oferta. 2015 tenías una oferta muy limitada de diseños y valores de apartamentos, 2025 ya está diversificada esa oferta. Entonces el hecho de que ahora ya tengas núcleos con mayor densidad poblacional, porque para quienes no conocen, por ejemplo, zona 10, zona 14, zona 13, zona 9 en Ciudad de Guatemala, son parte del mero centro económico, neurálgico, institucional, etcétera, de la ciudad, quiero decir, pero nadie vive ahí, o por lo menos la densidad poblacional es muy baja. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la lógica de moverlo? ¿Lo movemos de las ciudades dormitorios hacia ese punto o desarrollamos modelos de uso mixtos, comercial, residencial, etcétera, en estos centros para que la gente, en lugar de utilizar el transporte público, camine, porque todo le va a quedar cerca? Entonces, por eso mencionaba que es parte de ese cambio de mentalidad también del guatemalteco de si me voy a vivir de trabajo, no será más fácil. Definitivamente, antes no se podía, pero ahorita que ya tenemos nuevamente las opciones de apartamentos de diferentes valores, tamaños, diseños, etcétera, es lo que no solo va a ayudar a ese cambio cultural, sino también, y en definitiva, permite que se crean nuevas lógicas, por ejemplo, de transporte público. Total. Sí, gracias. A ver, Dale, perdón, Diego. un Dale, dale, pequeño dale. comentario ahí. Dale, dale. Y fíjate que tal vez la naturaleza de la solución para nuestro país vaya por esa vía, ¿verdad? Veamos poblaciones más concentradas en donde haya una democratización del acceso a la renta de un apartamento eh, y quizás el enfoque pueda ser más fácil de lograr seguridad. Seguridad. Que Luis Fer, que vive cerca de su trabajo, pueda ir caminando con su computadora, no voy a decir la marca para evitar que lo persigan por ahí, y se sienta seguro yendo y volviendo, incluso regresando en la noche de parranda caminando. Quizás la seguridad sea algo mucho menos costoso que la infraestructura necesaria para desarrollar en nuestro país. Por favor, Luis, te interrumpí. Dale. Yo iba a hacer un comentario, no, yo iba a hacer un comentario parecido, y lo hablábamos con Lizardo Bolaños hace unos episodios. Guatemala tiene el problema que la población está muy desconcentrada. Tenés gente que vive en lugares muy remotos donde va a ser muy difícil lograr llevar infraestructura, servicios. Eh, Aquí en Sudamérica, por ejemplo, hay países donde la población está muy concentrada. Hablemos de Buenos Aires.
no sé, Santiago de Chile, creo que un poco también. Lima, por ejemplo, en Perú tiene como la mitad del país viviendo en Lima. Entonces yo creo que eso es mucho el guatemalteco. No sé si me va a meter a problemas, pero la resistencia a dejar el lugar donde nació. Hay Sí, gente, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala que trabaja o estudia en Zona 16 y vive en San Cristóbal. A pesar que posiblemente la renta le saldría parecido, ya ni siquiera es un tema de costos, porque una casa en un apartamento de Zona 16 no va a ser tan diferente el costo. Y si sumas después todo el tiempo, el tráfico, la gasolina, puede ser que te salga igual o más caro vivir en San Cristóbal o en Carretera Salvador. Pero aún así la gente no se muda. Entonces, es un poco, creo, la resistencia del guatemalteco a abandonar el lugar donde nació y se crió. En Estados Unidos, vos mirás, sí, la gente eh, dentro de la misma ciudad consigue un trabajo en otro lugar y se mudan inmediatamente. sí. O sea, no es que aquí nací, esta es mi casa, aquí me voy a morir y aquí nadie me saca. O sea, si consigo un trabajo en otro lugar, ya no digamos en otra ciudad, por supuesto, dentro de la misma ciudad, con tal de hacer menos tráfico en la mañana, me mudo y ya está. Pero en Guatemala eso no pasa. Eso no pasa. Eh, y bueno, ya nos alargamos un poquito. Yo antes de cerrar, sí te quería preguntar, Diego, dos preguntas tengo yo. Eh, Chile, para salirnos un poquito, es un país muy lindo. ¿Qué lugares recomendás visitar en Chile? Por un lado, yo conocí Torres del Paine, que es un parque natural impresionante con glaciares, con montañas, unas vistas que de verdad no le envidian nada ni a Nueva Zelanda, ni a Noruega, ni a Suiza. O sea, es impresionante, es un país muy bonito, con una infraestructura buenísima, un poco caro, eso sí, pero vale la pena mucho visitar Chile. ¿Qué recomendás para visitar Chile? Eso por un lado. Y por otro, si alguien que escucha el episodio quisiera hacer negocios con Chile, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo puede empezar a explorar esas posibilidades para volverse un importador de algún producto chileno? Perfecto. Mira, empecemos. No es que Chile sea caro, es que Guatemala es muy barato. Pero ¿qué te digo? Eh, en parte es justamente por trabajar en la institución que tiendo a conocer todos los destinos turísticos que tiene Chile, pero al final, como lo mencionas, sí hay una gran diversidad, porque tenemos el desierto al norte, el Valle Central, que es, llamemos, desde tenemos gran diversidad de climas, los bosques, el glaciar. Entonces creo que la respuesta sería, depende de qué quieren conocer, de qué quieren explorar como turistas, porque se tiene en el norte con los desiertos un turismo, por ejemplo, astrológico fenomenal, con el desierto, cielos despejados y centros de telescopios muy desarrollados. El área metropolitana, el Gran Santiago como tal, hay un turismo gastronómico, cultural y de bienes patrimoniales muy interesantes. La isla de Pascua, si quisieran algo más histórico y más remoto como tal, así como el sur de Chile, el parque donde están las Torres del Paine. Si te gusta todo este tema de la naturaleza, el turismo de aventura, el sur definitivamente es lo tuyo. La pregunta es qué tanto frío vas a querer experimentar. Y si quieres, por otro lado, esquiar, se puede. Entonces, creo que depende mucho de qué es lo que quieras hacer, el lugar que te puedo decir o recomendar de manera muy puntual. No obstante, gracias a la infraestructura, sí, en un mismo viaje podrías acceder a todos estos destinos. Pero si hay que empezar en algún lugar, un buen turismo vitivinícola. Y para hacer negocios con Chile, para Para hacer cerrar. negocios con Chile, acérquese a la representación comercial. Creo que lo más fácil es que nos escriba guatemala@prochile.gov.cl. Gov es de gobierno, GOV alta. Y con gusto tenemos una reunión, porque importar no es difícil. Como mencionaba al principio, estamos hablando de que existe un tratado de libre comercio, existe un protocolo, pero que no se aprovecha no porque no sea bueno, sino porque muchas veces simplemente no se conoce. Entonces, con más del 90% de los productos que se podrían comercializar con algún tipo de preferencia arancelaria o inclusive arancel cero, creo que oportunidades de hacer negocio existen en gran cantidades. Aunque solo mencioné fruta fresca, madera, vinos, estamos hablando que Chile abastece a Guatemala también de productos del mar. El salmón chileno se está abriendo campo en el país, ayudando a que también sea más barato para el consumo. Se están buscando acceso de productos como por ejemplo carne de pollo. También tenemos importación de medicamentos, productos médicos, dispositivos médicos como prótesis.
bases para la industria farmacéutica, empaque y embalaje, concentrados para diferentes industrias como el sector alimentario, así como también insumos para la agroindustria del país, sistemas de riego, sin mencionar algo otros temas como por ejemplo tecnología, servicios, desarrollo de aplicaciones tipo fintech para comercio electrónico. Lo que quiero decir con esto es aprovechemos que Chile está con una curva de aprendizaje más desarrollada, veámoslo como un aliado estratégico y no como un competidor directo, sino como este aliado estratégico que ayudaría a Guatemala, a su industria, a sus empresas, a sumarse a esta economía de cadenas de valor global. Excelente, muchísimas gracias, Diego. Aprovechemos el Tratado de Libre Comercio. Gracias por todo lo que nos compartiste hoy, desde conocimiento de infraestructura, de conocimiento de puertos, de conocimiento también de las relaciones comerciales y las oportunidades que se poseen, y también las recomendaciones de lugares bonitos para ir a visitar. Y bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Nos extendimos un poquito más, pero qué bueno, porque les compartimos mucha más información. Siempre recuérdense, si quieren recomendarnos alguien, algún invitado, alguna persona, alguna temática, cuéntenos, y recuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también de Spotify, porque ahí vamos a estar platicando sobre diversos temas de economía, política y un poquito también de arte y cultura. Muchas gracias y hasta la próxima.